Hola, buenas tardes a todos. Hola Edu, ¿cómo estás? No sale tu voz. ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí, medio cortado. Ah, Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Desde Acapa les damos una cordialísima bienvenida. Aparentemente estamos todos ansiosos por escucharlo a Eduardo Lafitz, nuestro piloto TLA, instructor de vuelo y de simulador, por supuesto facilitador de factores humanos, docente superior universitario, especialista en historia de la psicología y de la psicología aeronáutica, y actualmente gerente de seguridad operacional de helicópteros marinos. Vamos a pedir a que por favor ustedes silencien los micrófonos, así lo podemos escuchar maravillosamente bien a Eduardo. Vamos a tener una charla de café, Edu. ¿ahora me escuchan? Ahora sí. ¿Me escuchan bien? Bueno, es una charla, no hago una presentación formal en lo determinado como una formalidad específica, sino como una charla, un comentario, porque la historia fundamental de lo que quiero trabajar es una apreciación personal de lo que me ha pasado el 21 de julio del 2022 a las 2 aproximadamente. Normalmente, siempre, durante toda mi vida, he trabajado muchísimo en lo que es la prevención y el trabajo fundamental de los factores humanos y las posibilidades de lo que un accidente pueda llegar a ocurrir. Y lamentablemente en esa fecha tuve que vivenciar un accidente y justamente que lleva el título de la presentación desde mi punto de vista como participante constante de esta circunstancia, de lo que pude apreciar y pude ver. Lo digo como una charla, porque para mí fundamentalmente radica en una charla y no tengo una presentación formal, porque es justamente lo que le quiero contar, lo que yo sentí, lo que yo viví particularmente. No voy a hablar del accidente en sí, porque el accidente está siendo analizado por la Junta de Accidentes y todavía no se expidió. Por ende, no voy a hablar del accidente, pero sí le voy a hablar de lo que es el tema específico
de lo vivencial, lo que uno vivió, lo que uno sintió, lo que uno percibió cuando uno está inmerso en un accidente. Entonces, esa idea radica fundamentalmente el objetivo que tengo en esta charla. Es una charla de amigos, es justamente comentarles de lo que sucedió y hablarles un poco de la generalidad de lo que se estudia en los accidentes, la generalidad. Quiero ir de lo general a lo particular, como un efecto cascada, llegando hasta el punto de mi vivencia dentro de un accidente. Los factores humanos hoy día tienen como base fundamental el comportamiento. ¿Y qué quiero decir esto? ¿Por qué tiene base fundamental el comportamiento en la aviación? Estamos hablando de la aviación. La OASI constantemente está buscando de una o de otra manera meter cada vez más herramientas que tengan que ver con el comportamiento humano, el factor humano, en lo que es específicamente la seguridad operacional aeronáutica de manera contundente. ¿Y por qué quiero decir esto de manera contundente? Lo quiero decir porque los documentos últimos, todos los documentos últimos que se plantean en referencia al factor humano, propiciado por la Organización Internacional de Aviación Civil, apuntan cada vez más a la mirada del comportamiento y la conducta a efectos de sostener la seguridad en funcionamiento del hombre. La tecnología cada vez crece más, la tecnología cada vez es más predictiva. A veces la tecnología también es una ayuda enorme, porque la tecnología a nosotros nos da una gran cantidad de información. Y el hombre, justamente con esa gran cantidad de información, tiene que buscar los elementos para darle las prioridades y de esa manera lograr los objetivos que se proponen en la toma de decisiones. La OASI, yo le decía que está cada vez más acercándose a los conceptos del factor humano, no solamente quedarse con los procedimientos técnicos, sino también con ese procedimiento técnico en la operación específica del trabajo que tiene al hombre como herramienta fundamental para esta acción. Fíjense, la OASI, en su definición del documento 9868, que yo los invito a que lo anoten y que lo busquen en el Google, lo van a encontrar. Ese documento 9868, cuando vean las definiciones y cuando vean los contenidos que tiene ese documento, que es, el documento, la nueva versión del 9868 es de 2006, pero viene actualmente al 2000, prácticamente al 2022, en ese documento, en las definiciones, aparecen factores que son fundamentales para lo que en referencia a lo que yo les comento. ¿Qué quiere decir esto? Que en esas definiciones, por ejemplo, aparece la definición de actuación humana, como las capacidades y limitaciones que tiene un ser humano para ejercer un trabajo específico. Actuación humana, ya me está dando un título, actuación humana. Después me habla de competencias. ¿Cuáles son las competencias? Las competencias son las actuaciones humanas que se ponen en ejercicio en función del comportamiento. ¿Y qué tiene el comportamiento? El comportamiento de las competencias, que son acciones humanas, que son actuaciones humanas, tienen tres miradas: los conocimientos, las actitudes y las habilidades. Fíjense, estamos hablando de una generalidad. Yo estoy yendo de lo general a lo particular, porque ahí gradualmente me voy a ir yendo y cayendo a mi accidente. Pero ¿cuál es el marco donde estamos trabajando? El marco radica en que la OASI a mí me dice cada vez mayores actuaciones humanas, cada vez mayor es el análisis del comportamiento,
o de las competencias, que son herramientas determinadas del comportamiento. Me habla de las competencias, de los criterios de actuación. Criterios de actuación. Entonces yo estoy hablando de competencias donde hay conocimientos, habilidades y actitudes. O sea, el conocimiento pasa a ser una habilidad cuando pasa por el filtro de la actitud. Es decir, el conocimiento se transforma en habilidad cuando pasa por la actitud, cuando pasa en función de la relación entre el docente y el alumno, el instructor de vuelo y el alumno, quien sea, es el factor actitudinal. O sea que yo veo que la OASI me reconoce a mí como actuación humana, como competencia, ya acciones netamente humanas, criterios de actuación, acciones de observar, y después me pone a mí como herramienta específica del trabajo aeronáutico los marcos de competencia. Es decir, que yo paso de la actuación humana, las competencias en generalidad, los criterios de actuación, la actuación, paso a los marcos de actuación que son específicamente aeronáuticos. Pero tienen que ver específicamente aeronáuticos en virtud de las competencias humanas. ¿Y cuáles son esos marcos? Quiero detenerme en una cosa antes de pasar a los marcos de competencia. Cuando yo hablo de actitud, que es el filtro fundamental que se exige para una acción didáctica, pedagógica o bien análisis, esa actitud es el pasaje del conocimiento a la habilidad. La actitud tiene que ver con el pensar, el sentir y el actuar. La actitud. El pensar, el sentir y el actuar. O sea que el conocimiento se va a transformar en habilidad si yo paso por ese centro corazón que es el pensar, el sentir y el actuar. Todos estamos hablando de caminos que tienen que ver con la cognición humana y el contexto. Digo contexto. Yo les dije competencias, les dije acción humana, les dije criterios de actuación, les dije marcos de competencia y le hablo de contextos. Los contextos están determinantes, son factores determinantes en el ejercicio humano, factores determinantes. Es decir, yo en un contexto tengo que evaluar el contexto para saber dónde voy a operar como tengo que operar. Ustedes vayan teniendo en cuenta todo lo que yo les voy diciendo, porque después cuando yo voy a analizar mi situación personal de mi accidente, están elaboradas todas estas acciones que tienen que ver con lo que me marca a mí la doctrina aeronáutica base en función del factor humano. Quiero decir, quiero marcar, apartándome de la línea de la cual estoy hablando, apartándome un poquito de la línea de lo que estoy hablando, quiero marcar una diferencia grande que existe entre análisis e investigación. Normalmente la gente cuando trabaja en accidentes piensa que el análisis y la investigación son lo mismo, pero no lo son. Quiero marcar la diferencia esa. En un accidente, la investigación es el recaudar los datos necesarios, mientras que el análisis, como la palabra lo dice, es dividir en tantas partes sea necesario para armar una estructura. Es decir, yo a cada uno de los datos que me da la investigación van a pasar al análisis para que evidentemente se estudie cada uno de esos datos que se presentan en la investigación y se transforman en concepto de análisis. El análisis es el conjunto la división de ese conjunto a los efectos de poder estudiar algún hecho específico. Entonces, esa es la diferencia que hay entre investigación y análisis. La Junta de Accidentes hace su investigación y hace su análisis. Eso lo hace
también, pero quiero marcar la diferencia. Lo que yo voy a hacer de mi accidente radica fundamentalmente en un análisis, porque yo no voy a hacer la investigación, sino el análisis de lo que me pasó a mí. Quiero dar el marco general de lo que es este tema. Diferencia entre investigación y análisis es bien determinante. Entonces, habíamos hablado de acción humana, habíamos hablado de competencias, habíamos hablado de criterios de actuación, habíamos hablado de contextos. El contexto en aviación es fundamental. A veces nunca se le ha dado tanta importancia al contexto como ahora, porque los contextos en una situación crítica, en una situación de incertidumbre, en una situación de amenaza, en una situación genera una acción en estos puntos que estoy nombrando de una manera determinante el contexto. Entonces es importante tener en cuenta que este contexto, normalmente el contexto influye muchísimo en la actitud cuando va el proceso desde el conocimiento a la habilidad. El contexto influye en el pensar, en el sentir y en el actuar. ¿Me siguen hasta ahí? Es una charla. Si me quieren interrumpir, me preguntan, estoy a la disposición. Es una charla de amigos. Entonces, esas pautas que te estoy diciendo yo están escritas en la doctrina. Es decir, que la doctrina misma escribe nos dice a nosotros cuáles son las bases. Por supuesto, la doctrina a mí me da la ley. Yo tengo que entender el espíritu de esa ley. Entonces, sobre eso hay que trabajar y sobre eso trabajo. Y es lo que a mí me propone este análisis de circunstancias. Quedé pendiente en lo que eran los marcos de competencia. Los marcos de competencia, que ya son específicos del trabajo, son puntos específicos del trabajo aeronáutico, puntos específicos. El primer punto fundamental dentro de los marcos, del marco de competencia, el primer punto es el análisis de los procedimientos. O sea, el primer punto del marco de competencia, que están dentro de las competencias absolutas del conocimiento, de la actitud, de las habilidades, el primer punto es la aplicación de los procedimientos. Es un marco de competencia. Segundo punto, comunicación. Fíjense lo que estamos hablando. Procedimientos, la ley. Comunicación es cómo transmito la ley, cómo la vivencio la ley para transmitirla. Segundo punto, comunicación. Tercer punto. Fíjense, el nivel es sumamente importante. El primero es la aplicación de los procedimientos. El segundo, la comunicación. El tercero y el cuarto son las administraciones del vuelo automático con el vuelo manual. El tercero es el vuelo automático y el cuarto es el vuelo manual. ¿Cuáles son las administraciones que tengo que ver yo para poder operar en un contexto determinado, en una conducta determinada, en un criterio de actuación determinado en función de esos marcos de competencia? Segundo y tercero, estamos hablando de operación. Estamos hablando de, fíjense lo dinámico que es todo esto, lo dinámico que todo esto, lo dinámico que voy sacando de esto y que va esta relación con la competencia y que estoy hablando de seres humanos. Es decir, el humano tiene sentimientos y tiene emociones y tiene pasiones. Entonces, como tiene emociones y tiene pasiones, todo ese contexto está sensible a esa situación humana y que repercuten en cada una de estas cuestiones. O sea que yo voy de lo general, me voy yendo cada vez a lo particular, porque el criterio de actuación ya es específico a lo médico. Entonces, como le dije, el primero, aplicación de los procedimientos. El segundo, la comunicación. La comunicación. El tercero y el cuarto son las aplicaciones del vuelo automático y el vuelo manual, que se tiene que saber hasta cuándo llega la tecnología y hasta cuándo la tecnología deje el paso a la parte operativa.
El quinto es la conciencia situacional, que también repercute en el comportamiento humano. Es la conciencia situacional. La conciencia situacional es la teoría de la realidad que se conjuga con la realidad. Es decir, si la teoría de la realidad está junta, coinciden, fantástico. Si están fuera de foco, estamos en un problema. Lo han visto en CRM miles de veces, pero eso es lo actual. La otra es el liderazgo y la carga de trabajo. También estamos hablando de una cuestión netamente humana. El liderazgo, fundamentalmente, como el trabajo en equipo, y la carga de trabajo es como administro la cantidad de información que yo tengo para tomar una decisión. Es decir, fíjense las que estoy diciendo, ¿no? Y que repercuten en la toma de decisiones. Pero todos estos criterios de competencia, o estos marcos de competencia, están todos relacionados. La aplicación de los procedimientos estará ajustada a la comunicación. Una buena comunicación me va a mantener el registro del vuelo automático en el vuelo manual. Una buena comunicación me va a mantener el contacto con lo que es la teoría de la realidad con la realidad. Una buena comunicación me va a trabajar también directamente en el liderazgo y en el trabajo en equipo. Si yo tengo una buena comunicación y un buen trabajo de información, evidentemente voy a trabajar con un buen liderazgo. Y si yo trabajo con un buen liderazgo, voy a poder administrar correctamente la carga de trabajo. Y si yo tengo las cargas de trabajo y todo ese sistema está equilibrado, voy a tomar las decisiones correctas. Entonces, fíjense, estamos hablando de todo un dinamismo que se genera y que me lleva a por qué me pasó lo que me pasó a mí. Todo esto es el respaldo teórico que me lleva a mí a dónde voy y qué me pasó. Entonces, estos criterios de actuación me llevan a mí a la parte operativa, es decir, netamente operativa, pero que son acciones que están relacionadas con el ser humano. Y la última, que es la fundamental, tengo la primera aplicación de los procedimientos y la última de todas, después de todas las que les dije, la última de todas, ¿cuál es? Aplicación de los conocimientos. ¿Qué implica la aplicación del conocimiento? La experiencia que uno tiene para fortalecer todo lo que les estoy hablando de los criterios, de los marcos de competencia. El conocimiento, la aplicación del conocimiento es todo lo que yo tengo para poder aplicar a lo específico de mi trabajo. Lo que yo arrastro, mi experiencia. Hay una vieja estructura de Alan Dill que habla sobre la pirámide de Alandil, que habla sobre los conocimientos, las habilidades, la experiencia y el juicio y criterio. Es decir, la experiencia es fundamental porque son las herramientas que yo tengo para hacer los factores comparativos. Eso es fundamental. Entonces, eso es el dinamismo del trabajo de los criterios de actuación. Pasamos de lo que son acciones humanas, las capacidades y limitaciones, pasamos después a las competencias en su generalidad, la utilización de las acciones humanas en función de las evaluaciones y del trabajo específico de los conocimientos, las actitudes y las habilidades. Pasamos a lo que son los criterios de actuación, lo observable, el comportamiento, el comportamiento observable. Si uno quiere, los psicólogos que están acá quieren analizar lo que dice la UASI en estas leyes que tienen que ver con lo específico, hablamos de lo que es una estructura de la psicología cognitiva conductual. O sea que la aviación, la psicología aeronáutica, que se nutre fundamentalmente, que es una psicología aplicada, que se nutre fundamentalmente en función de lo que nos manda la doctrina de la OASI, es muy operativa la psicología cognitiva conductual. Estamos hablando de escenarios, estamos hablando de sensaciones, estamos hablando de emociones, estamos hablando de pasiones, estamos hablando de criterios de actuación, de escenarios. Escenario. Trabajamos en la aviación constantemente con escenarios. Lo que viví en el
accidente fue un escenario. Son los hechos sucesivos, se llama, es la definición de base de escenario. Pero escenario también se puede trabajar en distintas áreas. Escenario, si estamos hablando de escenario, estamos hablando de marcos de competencia, estamos hablando de comportamiento humano, todo está relacionado con las sensaciones, está todo relacionado con los sentimientos, está todo relacionado con el pensamiento, está todo relacionado con la conducta operativa. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Me escuchan bien, no? Fede, ¿me escuchas bien? ¿Sí? Néstor, bien. Perfecto, Eduardo. ¿Bien? Bueno. Perfecto. Bueno. El accidente. O sea que esto, todo la explicación que yo les doy es el amplio, lo general, la doctrina, lo que nosotros nos mueve, lo que nos respalda, lo que nos hace la posibilidad de investigar, lo que nosotros nos lleva a la investigación. Los accidentes, si uno quiere analizar los accidentes, podemos analizarlos bajo dos miradas. Hay dos miradas determinantes para analizar accidentes. ¿Cuáles son las dos miradas? Una como causa, el hombre como causa, y otro como consecuencia, el hombre estoy hablando en el accidente. Como causa o como consecuencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo quiero determinar un accidente como causa y es el hombre, se analiza al hombre y se cerró con la conducta del hombre. Es decir, se analiza si el tipo aplicó los procedimientos, si los aplicó bien, si los aplicó mal, si tomó una decisión o dejó de tomar una decisión, y se cierra. Si es causa, se cerró. Y eso no es lo que se busca. ¿Se puede adaptar esa metodología de análisis? Sí, podemos adaptarla. Lo que pasa es que esa metodología, Daniel Mauriño, cuando habla de análisis de accidente y habla sobre causa y consecuencia, es si yo tengo mosquitos en mi casa y yo quiero analizarlos en función de la causa, y yo me compro una paleta para matar mosquitos y los mato con los mosquitos, pero los mosquitos no se terminan. Causa nada más. Mato la circunstancia y lo cierro con la paleta que mata a los mosquitos. Eso es el análisis de causa. Ahora, si yo me quiero ir al análisis de la consecuencia, yo tengo que ir a ver el sistema, el contexto, la gestión. Eso es consecuencia. El hombre es parte de eso, pero no es el todo que genera la causa. La consecuencia es las leyes, los reglamentos, las cuestiones operativas de las empresas, las acciones directas de las empresas y los factores que inhiben la posibilidad de poder tomar una decisión. Todo eso es consecuencia, es un proceso de gestión. Causa es cerrado, es chico, queda cerrado al comportamiento de un tipo, y no es así. Hay que hacer el análisis realmente sistémico. Ese es el criterio sistémico de la idea del análisis de un accidente. El accidente es un factor muy interesante para evaluar. Es extremadamente interesante para evaluar. Lo que pasa es que el accidente en sí no es solamente un accidente. El accidente es el final de una circunstancia. Lo importante es prever esas circunstancias que trabajan directamente con el trabajo de la gestión. Y eso es lo que se analiza en el accidente. ¿Sí? La causa es una forma de pensar. La consecuencia es otra forma de pensar. Pero la forma sistémica de la necesidad de determinar e investigar sobre seguridad operacional radica en hacer el trabajo del sistema, el manejo del sistema y analizar todo
el contexto. Por eso el contexto que habla la OASI en sus definiciones completas es una de las herramientas fundamentales y disparadoras fundamentales para poder saber qué es lo que sucede en estos temas. El factor humano, fíjense, el factor humano, desde lo que yo les estoy hablando, desde los inicios, de lo que corresponde a lo que determina la OASI con lo que es la definición básica o inicial de la actuación humana, es como un hilo de Ariadna que llega directamente hasta el tema específico de lo que es un accidente. O sea que el accidente son todas esas cuestiones que se van dando en todo lo que he nombrado y todo lo que se genera en una acción que produce una situación de accidente. Entonces, es una manera de tomar conciencia de que tenemos que ver al hombre, pero no al hombre solamente como herramienta de equivocación, sino al hombre como una parte de todo el sistema para poder ser justos para el análisis de un accidente. Eso es bajo los factores humanos. Se pueden analizar las cuestiones técnicas, pero yo no voy a hablar de esas cuestiones específicas. Yo voy a hablar de lo que es la línea de Ariadna del factor humano que va yendo y que la doctrina lo va protegiendo. Hoy, la Boeing, hoy, digo hoy, pero en octubre del 2022 sacó un documento que se llama Construyendo la Resiliencia. La empresa Boeing, Building the Resilience, escribe un documento sobre eso. Y si escribe un documento sobre eso, ese documento radica fundamentalmente en el análisis de los criterios de competencias. Porque dicen que los criterios de competencia sólidos en cada una de las estructuras que yo les dije, de cada una de las partes que yo les dije, esos criterios de competencia, todos esos criterios de competencia en función de estar fortalecidos, me permiten a mí, frente a un acto que pueda llegar a aparecer, puede ser un efecto sorpresa que me puede llegar a aparecer, yo estoy sólido con esta estructura de los criterios de competencia para resolver el problema. El criterio de competencia y estar sólidos afectivamente para que ese factor de resiliencia esté fortalecido para poder resolver el tema. El ejemplo máximo está en la película Sully, que justamente uno de los equilibrios que se logra en función de las tomas de decisiones, de la comunicación. Todos los criterios de actuación están ahí mirados. Si uno mira, las películas son muy sanas para ver estas cuestiones. Entonces, eso es específicamente lo que implica la resiliencia. En aviación la tomamos como la posibilidad de poder rearmarse uno frente. El concepto de resiliencia es un concepto que viene de la física, que es restablecer el estado anterior en función de una presión. Entonces, el material resiliente. Acá es la conducta humana, que se frente a una problemática resuelve, pero la resuelve con un ingrediente más, la resuelve con el conocimiento adquirido en función de la experiencia. Y eso también repercute en el dinamismo de lo que yo les dije, de la aplicación de los conocimientos a los efectos de tomar decisiones correctas. Todo lo que les digo es todo dinámico, es todo dinámico. No hay nada, la aviación no es estática, es dinámica, constantemente dinámica. La tecnología avanza, la tecnología sucede, empieza, arma, y sobre esa tecnología que es dinámica, el hombre también se tiene que adaptar en función de sus comportamientos y sus situaciones personales y acciones. ¿Está bien hasta acá? ¿Todo bien? No se aburren, che. Me dicen si se aburren. Porque si yo Ya se durmieron, Edu, se durmieron todos. No, pero yo porque yo les comento, yo por ahí
ahí han visto algunos videos míos que andan dando vuelta ahí, en la cual actúo como un comandante, un autoritario, después un comandante canchero, hice unas versiones de todo esto por ahí, algunos los han visto y algunos creen que es verdad, y en realidad es una puesta en escena. Es una puesta en escena, pues yo les comento, justo había estudiado psicodrama con Eduardo Pavlovsky y nos largamos a armar esos videos y con esos videos trabajábamos con CRM en Austral y también en Aerolíneas trabajamos con eso. Esos videos, esos escenarios que hacíamos, que eran muy didácticos, es decir, en el ámbito aeronáutico muchas veces es más sistémico o se maneja más la imagen que a veces todo lo que corresponde a lo narrativo. Acá le podrías pasar películas, pero yo le estoy contando, esta es una charla de amigos con mis amigos, porque acá veo un montón de amigos míos. Entonces le estoy contando a mis amigos lo que me pasó. Entonces esa es la idea y el objetivo que tengo, ¿no? Pero eso hice en un tiempo para incrementar la mejora del CRM y me puse a actuar. Pensando en los escenarios, pensando en las emociones y pensando en las sensaciones, que será el objetivo. Bueno, ahora entro en qué me pasó a mí el 22 de julio en función de todo lo que yo les conté. ¿Qué me pasó a mí? Yo no voy a hablar del accidente en la investigación, yo voy a contar lo que me pasó a mí, en función de todo lo que les expliqué, porque todo eso que les expliqué es lo que yo vivencié y lo que yo fui a subirme a un helicóptero ese 22 de julio, el 21 de julio, perdón, a hacer este trabajo. ¿Por qué? Hacer este trabajo porque justamente era mi idea del rescate de los datos. Una de las cosas fundamentales que se habla en lo que es el sistema de seguridad, el concepto de seguridad, es recabar la mayor cantidad de datos a los efectos de analizar esos datos y esos datos, una vez analizados, llevarlos al disparador que implica, el disparador del análisis de datos son las estrategias que se van a utilizar para hacer las modificaciones y trabajar en ese concepto de mejora continua. Esa es la idea. Es decir, tengo los datos, sobre los datos los analizo, esos datos analizados disparan una serie de estrategias o de normas que van a ser estratégicas y esas mismas estrategias van a volver a ser datos necesarios para que este sistema camine. Y eso es lo que fui a hacer yo. Yo ese 22 de julio terminé, llegué a las 11 de la mañana a mi oficina, saqué mi planillita para trabajar en función de los datos y estaba trabajando con esos datos. ¿Y cuál era la idea? Subirme a un helicóptero, justamente que iba a salir a volar un helicóptero en un vuelo de mantenimiento, y a mí me venía redondo porque justamente tenía todas las planillas para poder trabajar y poder sacar esos datos necesarios para después analizarlos y generar estrategias. Ese era el objetivo que tenía. Un día cualquiera, un día como cualquiera. Entonces, un día cualquiera puede ser un día tremendo, como fue en el caso mío. Entonces, en ese día que yo voy a buscar los datos a los efectos de armar las estructuras de lo que corresponde a los criterios de actuación, a los criterios, a los marcos de competencia, y armar todas esas cuestiones que tenía la doctrina que me respaldaba, me subí al helicóptero con mi planillita a los efectos de poder hacer el análisis. Por supuesto, el análisis no salió bien. Entonces, ¿cuáles son las vivencias que tuve yo? ¿Qué vivencias tuve? Yo tengo un antes, un durante y un después.
un antes de subirme al helicóptero, un durante estoy en el helicóptero y un después, una vez que me caí del helicóptero. Para trabajar en este análisis que yo hago de mi vivencia del helicóptero, mi vivencia completa, para trabajar sobre esto, yo me sustenté con un sistema de, no lo analicé como test, pero sí lo analicé como doctrina. Hay una serie de test que por ahí los psicólogos que están acá lo conocen, que es el de Meyer-Briggs. De Meyer-Briggs, que es una psicóloga, es Isabel Briggs, que es una que arma una estructura de análisis, fundamentalmente es para un test, pero yo lo tomé como herramienta de análisis bajo una teoría de un psicoanalista o psiquiatra y psicólogo suizo, Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung dice, hizo una estructura que se llama los tipos psicológicos. Los tipos psicológicos, que son unas herramientas muy interesantes para poder hacer análisis. Yo lo tomé para mi análisis, no usé las herramientas más conocidas, como pueden llegar a ser el modelo Shell o los otros modelos, el modelo de Reason, que son modelos muy generales o muy estructurales, que son muy buenos, yo no lo voy a negar, otros lo pueden utilizar. Yo utilicé este para mi análisis personal de mis circunstancias por los tipos psicológicos para mí. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿En qué analizo? En que antes, frente a lo que uno escucha en una circunstancia, porque escucha una discusión, escucha algo, escucha una situación, entonces uno intuye, dice, uy, puede pasar cualquier cosa, intuye. El primer factor fundamental que dice los tipos psicológicos es la intuición. La intuición, el concepto de intuición, por eso es antes. Intuición está en el pasado y el futuro. La intuición es una sensación de pasado y de futuro. Entonces, uno intuye, dice, bueno, el día no está bueno, no sé, pasa algo, no sé. Circunstancia intuitiva, uno analiza cosas del pasado y del futuro. Lo cierra ese factor, lo que uno percibe alguna cosa, alguna circunstancia que uno percibió, o una pregunta que hice, ¿estás en condiciones de hacer este vuelo? Y esa es la percepción en función de la intuición. Eso es lo que viví yo. Entonces, ese es el antes. Y el error, mi error es pensar que eso que uno intuye lo puede manejar. Y eso a veces no se puede manejar, porque es el sistema lo que lo maneja, no uno. Entonces el error es decir, no, yo voy a hacer tal cosa por ahí, acompaño y sirvo como un soporte, es un pensamiento equivocado. Y eso fue mi pensamiento equivocado. El no sugerir, el no ponerme asertivo. Justamente todo lo que uno enseña y lo que enseñé toda la vida, en un momento determinado, no lo hice. No fui asertivo. Si hubiera sido asertivo, me estaría con la pata colgada. Me rompí el tobillo y tengo 2 operaciones, con 7 clavos. Entonces, no fue asertivo. En el sistema estoy hablando. No hablo del hombre, estoy hablando del sistema. Una vez que uno sube al helicóptero, o la máquina, en este caso el helicóptero, yo subo con mi planillita, trabajando con mi planillita a los efectos de hacer el estudio del sistema, el sistema de la doctrina de la cual les comenté. Entonces, me subo al helicóptero. Volamos. No volamos más de 20 minutos, no alcanzamos a pasar 20 minutos. Por eso los hechos y las sensaciones es intuición, percepción
razonamiento, porque uno después razona. En este caso, mi razonamiento no estuvo bien orientado porque no apoyé la intuición y la percepción que tuve abajo, lo que tuve antes. Mi razonamiento no hizo eso, que es el tercer tipo psicológico junguiano. Y las sensaciones, la sensación, justamente, es el equilibrio del razonamiento, se ajusta al razonamiento con la intuición, es ese trabajo dinámico. Tampoco le di importancia. Entonces, cuando uno va y sucede el acontecimiento, que todavía está en investigación, sucede el acontecimiento de la caída del helicóptero, yo veo y determino, es decir, puedo decir con certeza, puedo decir que los tiempos psicológicos son distintos a los tiempos cronológicos, porque el helicóptero se cayó en 7 segundos, un poquito más, 8, 10 segundos. Sin embargo, el tiempo psicológico es lentísimo. Cuando se produce el giro del helicóptero, éramos 5, los 2 mecánicos que estaban conmigo se desmayan, y yo los veo desmayarse en cámara lenta. Les puedo decir qué cara tenían inclusive cuando se desmayaron. Yo no perdí el conocimiento, o sea que pude apreciar completamente la caída y después, por supuesto, cada vez la aprecio más técnicamente, pero la caída. ¿Y cuál es la sensación que uno tiene cuando está el golpe? Nunca, no pensé, cada persona por ahí tiene su manera específica de pensar o de sentir un accidente. Yo lo que pensé, no pensé en mi familia, no pensé en mis hijas, no pensé en nadie. Pensé en cuándo me moría, cuándo venía el golpe que me iba a matar. Eso es lo que pensé. En todos estos segundos, o ese tiempo que yo veía con el tiempo en cámara lenta, cuándo me moría, cuándo me venía el guadañazo final. No había solamente la estructura mental que implicaba el resistir o no resistir frente al golpe que se iba a venir. Eso es lo que yo sentí. Todo en cámara lenta. Vi cómo el helicóptero se desarmaba en cámara lenta. Cómo golpeaba y cómo se rompía el piso que me rompió el pie. Como si fuera una grieta, una de esas películas que hablan sobre las grietas, cómo se parte y me rompe el pie. Cómo se genera eso. Entonces, cuando el tema de la búsqueda, o sea, del pensamiento de que la muerte está por venir, porque la muerte estaba por venir, no vino, pero la esperaba. Esa es la sensación que tienen todas personas que tienen un accidente. El aeronáutico, yo pensé en todos los análisis que hice de accidentes aeronáuticos que habrán vivenciado lo que yo vivencié, pero no lo pudieron contar, yo lo puedo contar. Entonces, el tiempo de que la muerte viene y viene a buscarlo y que el avión no lo encuentra, y evidentemente es todo lo que es el mecanismo del hombre frente a la vida. Entonces, eso lo vivencié, lo presencié, lo sentí. Cuando quedé y cuando vi que la muerte no estaba, es increíble. Primero, la turbina quedó funcionando, entonces yo tenía miedo de que se prendiera fuego y con todo el conocimiento que uno tiene de todas esas cuestiones, me bajé caminando del helicóptero, con el pie roto, pero caminando para salir de ahí. Es decir, los mecanismos de defensa absolutos que también uno aprecia y los estudia. Cuando uno los estudia, los mecanismos de defensa, uno estudia los mecanismos de defensa en función de resolver circunstancias. El mecanismo de defensa me llevó a poder salir del helicóptero
y poder tirarme en un costado. Y entré en la última fase, esa la segunda fase el anterior fue eso que vivencié. El durante es lo que vivencié, la muerte y los tiempos. Y lo que después vino es rearmar la vida. Uno cuando sale y se dio cuenta de que no se murió, se arma como una especie, es increíble cómo se arma como una especie de rompecabezas nuevamente la vida y de la problemática de la vida que hay que resolver. Entonces, empieza a rearmarse el tiempo y que la vida está todavía y que no nos llegó. Yo me quedé muy impresionado y si yo los invito, si quieren, a escuchar una canción de Pink Floyd que se llama Comfortable Down, que justamente cuenta un accidente, cómo le hablan y qué es lo que uno siente. Si uno lee la letra se van a dar cuenta de lo que yo les estoy contando. Es decir, que a uno le hablan y uno se tiene que ir acomodando a la realidad y después la misma realidad se va ajustando a esta historia. Entonces, esto es lo que yo he sentido. Antes, la percepción, la intuición, el durante, el razonamiento equivocado, la acción equivocada, la búsqueda de algo mesiánico, tal vez. Y el después, que es el rearmar y la rearmada de las circunstancias, o sea, el concepto de la resiliencia. De lo que yo les había hablado en un principio, el concepto de resiliencia es cuando uno tiene el efecto sorpresa y ve que las cosas automáticamente no se dieron o no acontecieron, evidentemente se estructura la resiliencia y se vuelve a vivir. Así que bueno, no tengo más nada que comentarles, les quería contar, por eso iba desde lo general a lo particular. Me fui a ver todo lo que corresponde a la doctrina, todo lo que corresponde a las estructuras o así de la doctrina específica y de lo que esto implica o lo que yo vivencié como herramienta, como vivencia operativa de lo que es un accidente y lo que veremos cuando la Junta de Accidentes emita su resolución, trabajaremos y veremos, haremos otra charla y ya la hablaremos de otra manera. Pero simplemente les quería contar la vivencia personal en función de mi respaldo doctrinario y mi respaldo de haber trabajado tantos años en esto. Bueno, quedo abierto a las preguntas, si hay alguna. Gracias, Edu, buenísimo. Estoy tratando de ver si puedo compartir la foto que me mandaste, pero no sé por qué no me sale. Ah, sí, acá está. A ver. ¿Cómo quedó el Sí, helicóptero? A ver. Así quedó el helicóptero. sí, como para que tengan una dimensión de la parte que... Caímos en un charco. Sí, caímos en un charco de agua y hay que reconocer la acción del piloto en ese sentido, porque el piloto frente al problema pudo restablecer el helicóptero y lo metió ahí. Y el agua fue fue muy receptora del golpe y ayudó muchísimo. Fíjense cómo se rompe, yo estaba en el medio, cómo se rompe el helicóptero con la caída, ¿no? Un helicóptero extraordinario. Pero bueno, eso fue así. Pero bueno, estoy acá y puedo contarlo. Primera persona, diría la charla. ¿Qué les parece? Seguramente. No sé, ¿quieren levantar la mano, hacer alguna pregunta? Estoy dispuesto a lo que necesiten. Buenas noches para todos. Tengo una pregunta. ¿Qué tal, Edu? Buenas noches, Kinga. Hola, Tenía Fede. dos preguntas quería hacerte, Edu. Sí. Primero, bueno, interesantísima la experiencia, me parece
no me entra en la cabeza cómo pudiste rearmarte, que una pregunta va apuntada a eso, pero quería preguntarte si vos, obviamente sé que sos un hombre, una persona aeronáutica con mucha experiencia, y si vos dentro de esa, contaste que había sido, el vuelo había sido por hacer una prueba, ¿no? Una prueba mecánica. Si vos pudiste advertir en un momento o pudiste Sí, detectar que había una falla, y segundo, en función de este proceso de resiliencia, si tuviste que hacer algún tipo de terapia o cómo, porque me imagino que es un hecho completamente traumático. No sé, la verdad que yo veo la foto, vi la foto y no entiendo cómo alguien puede salir sí. y estar caminando con un pie roto en un charco con un helicóptero en marcha después de caerse de Sí, 20 sí, metros, no sé. Fede, para la primera pregunta, sí, es cierto, sí, hay una percepción. Mi idea era de querer hacer un trabajo de recabar datos, y sí, que es lo que digo al principio, sí, hay una sensación de algo que no camina. Uno tiene esa sensación. Los americanos normalmente han tenido la aviación militar, después la tomó la aviación civil, han tomado mucho el time out. El time out es frente a algo que uno no cierra, no le cierra, y van acontecimientos sucesivos, alguien puede decir time out y corta la operación. Eso se sintió. Yo no lo hice porque me faltó la asertividad necesaria para poder determinar. Es decir, y los errores siguen y es los errores, como lo dice James Reason, los errores se van dando constantemente. O sea que sí hay algo de eso. Uno siempre, yo creo que en todos los incidentes y accidentes hay una sensación de que y todos los que por ahí tienen experiencia pueden detectar que eso pasa. Y con respecto al seguimiento, sí, en el caso mío particular, sí, hago mis terapias y todas las cosas para poder mejorarme, más que soy del campo del estudio y la psicología y de la educación, sí lo hago y creo que los otros siguen también haciendo ese tema. Lo importante de todo esto radica en hacer esta charla. Estas charlas sirven también como factor de resiliencia y como factor de exposición de lo que uno le pasó. Esto también es para mí, en lo personal, es importante. Es decir, es buena tu pregunta, porque justamente por ahí la necesidad que surge de esta charla también tiene que ver con la necesidad de expresarse frente a un problema para mantener la resiliencia. Buena la pregunta. Por otro Bueno, lado, también es interesante, ¿no? Estar en un ámbito que no es el de crítica o el de acusación, sino un ambiente donde cada uno de nosotros, ¿no? Está en este tema y bueno, y nos interesa particularmente el cuidado de la persona y de la salud mental. Totalmente. Esa es la idea de la asociación. La asociación tiene ese objetivo. Es decir, Tal cual. asociaciones de psicología aeronáutica, nosotros pertenecemos a esta y a las otras también que hemos dado vueltas, con Verónica, con vos, Kinga, con todos, hemos dado vueltas por todos lados. Y este es el objetivo, y cada vez hay que buscar más que estos compromisos, en lo particular, que me escuchen mis amigos, que me escuchen Néstor, que me escuche Fede, que me escuche Sabrina, son mis amigos y ellos también me es útil para mí contarles lo que yo siento, porque por ahí no los veo, pero tener un espacio para mí, por eso lo tomé como una charla dinámica y, diría como viejo militar que fui, asistemática. Entonces, para mí me sirve y en lo particular es uno de los factores que aumentan posibilidad de resiliencia, como decía Federico. Así que esa es la idea. Y sé que la asociación y con todo lo que hemos trabajado siempre ha sido así. Sí, sí, me alegra. Está Mariluz también ahí, qué suerte.
Sí, está escribiendo Marilu, querida. y dice que es importante hablar tras un accidente para estructurar en la cabeza y en las emociones lo que ocurrió, Sí, ¿no? por eso es esto, por eso estoy acá. Por eso estoy acá. Estoy cubierto por la asociación, que es una asociación de amigos. Perdón, Bien, Edu, discúlpame, interrumpo con la última pregunta que me surge por todo esto. Luego de este accidente y este proceso que atravesaste, ¿pudiste o tuviste oportunidad de subir de vuelta a no diría una aeronave, sí específicamente un helicóptero, Sí, sí, sí. o lo Sí, ya dejás para subí, el otro momento? mañana me voy al sur de vuelta, así que me voy de vuelta al sur a ver las operaciones, es decir, ya la resiliencia se está armando, ¿viste? Se armó bien, y me voy con esta charla, entonces me voy con esta charla y me voy a subir más confiado, ya subí, hace unos meses subí, y ahora mañana voy a ir mejor, ¿entendés? Después de haber hablado un poco con ustedes. Así que bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y, Fla- Sí. Bueno, perdón, no sé si estaba hablando alguien, quería hablar antes. Adelante, adelante, y después sigo yo. Gracias. Adelante, Bueno, Diego. muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Eduardo, ¿cómo le va? Un gusto conocerlo. Quería preguntarle, usted hizo foco en la reestructuración, después en la tercera etapa, hasta después del accidente. ¿Qué fue? Porque habla de emociones, de muchas emociones, ¿no? La cuestión, ¿cuál fue el motor o la motivación? ¿Dónde puso el foco para reconstruirse? ¿En dónde? Dentro, ¿cómo lo buscó? A través, es una búsqueda interior, una búsqueda en apoyo con el entorno, con familiares, ¿cómo es que logró, digamos, así como el ave fénix, reconstruirse o reestructurar su vida, replantearse un montón de cosas? Porque es muy interesante esa cuestión, digamos, de esta etapa, ¿no? Me Sí, reconstruí, bueno. muy buena tu pregunta, Diego. Muy buena tu pregunta. Es decir, ¿cómo me reconstruí? Es decir, el poder de la resiliencia primero tiene que ver con tres fases. La primera es la pasión, es decir, el gusto por lo que hago. Segunda es la emoción, el soporte de mi familia y de mis amigos. Es decir, que fue fundamental. O sea, la pasión me lleva a rearmarme, es decir, y la emoción me lleva a sustentarme anímicamente. Y, eh, y la última, que tiene que ver con la puesta en práctica de las dos que te dije, es el trabajo, el deseo de trabajar, el trabajo. Entonces esos tres factores me ayudaron a ir armándome y subirme en helicóptero. Es decir, volví a volar helicóptero. Es decir, yo soy piloto de avión, instructor de vuelo de avión, y de helicóptero conozco, pero no soy piloto de helicóptero. Pero me volví a subir helicópteros, a hacer evaluaciones, hice evaluaciones, he ido a las plataformas nuevamente, a las plataformas petroleras en el sur, en vuelos específicos y vuelos que son vuelos muy especiales. Entonces volví. Pero en función a tu pregunta, esos tres factores fueron los que me llevaron a reconstruirme. Es decir, y el trabajo operativo, es decir, volver a hacer el análisis de las cosas que estoy haciendo y lo que intenté hacer acá. Bueno, genial, muchas Así gracias. La verdad que muy enriquecedora su no, anécdota Diego, y la reflexión. buena pregunta. Sí, Eduardo, ¿me escuchás ahí? ¿Me escuchan Sí, todos? te escucho bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero, quiero agradecerte realmente, extraordinaria tu exposición. Me hizo recordar mucho a mi incidente. De todo lo que contás, realmente es lo vivido. Y mi vivencia fue un poco diferente porque si no la vi desde atrás, sino que fui protagonista.
Agradecer a todos los aquí presentes. Acá tengo varios amigos y amigas, la tengo a Sabrina y a Mónica, mi licenciada en la escuela. Y bueno, Eduardo, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué bien. tal, Sabrina? Eduardo creo que fui el primer alumno militar, si no fui el primero, fue el segundo, fue mi instructor de vuelo en la vida militar. Tengo muy, muy buenos recuerdos de él. Y primero, bueno, doy gracias a Dios que la tornillería que tenés te ha quedado bien y lo podés contar. Un abrazo inmenso para todos y saludos a todos los que no conozco, ¿sí? Bueno, y tal vez haya otras charlas como para poder compartir todas estas vivencias. La verdad que extraordinario tu exposición. Flaco, me hiciste reír cuando dijiste Néstor. Hay dos personas que me decían Néstor, que ahora a veces me lo dice Sabrina cuando se enoja. Una eras vos y otra era Papelito, Arce, que era cuando se enojaban conmigo, ¿sí? Néstor, que me lo nombraban con la doble o triple R, ¿sí? Y si no, me decían Carmelito o Carmelo cuando me quería tratar bien. En realidad vos siempre me trataste bien y debo agradecer que soy piloto gracias a vos y al Loquillo Castillo. Así que un abrazo inmenso y saludos a todos los que aquí han participado de esta hermosa charla. Néstor, vos fuiste mi primer alumno, fuiste mi primer alumno de aviación, fuiste mi primer alumno. Está Mónica también, que es Mónica, con Mónica armamos Hola, Edu. ¿Cómo andás, ¿Cómo Mónica? estás? Mónica, armamos ¿Cómo el primer estás? gabinete de psicología aeronáutica en la Escuela de Aviación de Ejército. Así es, así es. Formando cabinas. Bueno, buenas tardes a todos. Les comento que... Uy, se me perdió el señal. Les comento que en Ejército Argentino llevamos 23 años formando cabinas acorde a perfiles psicológicos y coordinando el perfil de personalidad de tal instructor para tal cursante. Así que estamos muy, muy contentos. Si me permiten, te quiero, amigo. Te quiero, Moni. Me da una gran alegría. Si sabremos de la resiliencia. Hemos trabajado mucho, muchísimo trabajamos ahí. Y lo hemos vivenciado. Hemos trabajado mucho con los gabinetes y lo que no pude hacer, mirá que trabajé con Verónica y con Kinga, lo que no pudimos hacer es el Centro de Factores Humanos en la ANAC. No lo pudimos hacer. No lo pudimos coordinar. Siempre, mirá que fuimos a visitarte y es así, es así, no lo pudimos coordinar, que es tan importante. Con Kinga hemos tratado de... Sí. Hemos querido armar el gabinete de factores humanos en la ANAC y mirá que yo sé que Kinga ha hecho lo imposible y no pudimos terminar con eso. Pudimos. Y con Verónica. Sí, sí. Hemos trabajado así como trabajé con vos, Moni, pero con vos logramos el objetivo de tener nuestro gabinete de psicología aeronáutica en aviación. Pero acá no podemos, no queda, es un desafío que todavía... Es un desafío que tenemos. Vamos a tener que seguir con la asociación esta, vamos a romperle un poquito a la gente para que la ANAC pueda tener ese gabinete que tanto se necesita. Perfecto. Vos sabés que nuestro modelo fue llevado, les comento a todos, a la aviación en Córdoba de Fuerza Aérea, y fue llevado como modelo a organizar por la licenciada Andrea Berra, y por todas los, también, gracias a la Dirección de Habilitaciones Aeronáuticas, a cargo también de Jorge Pereira, el coronel, donde un poco lleva esta escucha nuestra, viste, de factores humanos, y lo llevó allá como modelo, y entonces la licenciada Andrea Berra se comunicó conmigo como modo de aprendizaje, ¿no? Y estamos muy contentos porque, digamos que el efecto de resonancia fue en un cursante, que dijo, mirá lo importante, cómo trabajan en aviación, y que es un modelo a imitar, y estamos trabajando en equipo con los psicólogos de Marina y de Fuerza Aérea, así que estamos muy contentos.
Ay. Hola. Estamos. ¿Alguien más quería dejarle un mensaje a Eduardo o a todos nosotros? Vero. Sí, ¿cómo andás, Edu? Bueno, gracias por la charla. Era algo que esperábamos ansiosas con Kinga, la charla de hoy. Así que muy, muy linda. Y algo que que me interesaría por ahí preguntarte es si sentiste algún tipo de secuela, como alguna sintomatología relacionada por ahí con la fobia o alguna otra cuestión, luego no te ocurrió en ningún momento. Estamos muy bien. ¿Me escuchaste? Sí. ¿Me escuchás? Ahora te escucho. No tuve. Lo que pasa es que yo hago terapia hace muchos años, entonces sobre el tema específico lo traté el accidente directamente con el terapeuta, directo, y así me ayudó a restablecerme en mi factor de resiliencia. Es decir, no tuve esa experiencia, pero sé que por ahí en otros casos sí los hay. Yo particularmente no. Creo que con vos, Vero, lo hemos hablado esto y ha sido esa situación de poder expresarla en esta manera también me ayuda en lo que es fortaleza de resiliencia. Entonces vos pensás, Federico, como conclusión a esto, pensás que frente a un evento de esta magnitud o cualquier otro tipo de evento, ¿no?, que pueda ocurrir en este ámbito, la asistencia psicológica inmediata es fundamental para que no existan, pues. Sí. Bien, bueno, en algún momento nosotros también trabajamos cuando estabas en Austral el proyecto de hacer, bueno, los programas de pares o trabajar con el CISM, el Critical Incident Stress Management. Sí. ¿Te acordás? Lo habíamos organizado. Sí, que lo queríamos armar y los espacios de contención, que eso también son importantes. Es decir, cada vez más. Hoy la doctrina, yo lo explicaba, la doctrina de la UASI cada vez más tiende al tema del comportamiento, de las emociones, la búsqueda del contexto. La OASI, ustedes saben bien, acá hay muchos aeronáuticos, la OASI le cuesta hablar de psicología. Me acuerdo cuando estaba en el CIPE y vino uno de la OASI, un directivo de la OASI, le pregunté y me dice, es verdad, me dice, nosotros nos cuesta porque la palabra psicología, pero sí factores humanos entra más. Entonces queda esa historia. Pero si uno lee todos los manuales que hay, y a medida, todos los manuales últimos que hay hablan sobre este tema, y fundamentalmente la continuidad del seguimiento. La continuidad, eso es fundamental. El CISM tiene que ver con eso. El programa de situaciones críticas de la administración del estrés tiene que ver con eso, la detección y la continuidad. Pero son fundamentales, creo, Vero, que son fundamentales para todo este. Claro que es difícil, en el ámbito nuestro es difícil, pero son fundamentales. Bueno, gracias, Edu, la verdad, impecable. Un gusto para mí. Un gusto, Vera. Estimado Eduardo,
Un abrazo grande, realmente excelente la exposición, muy enriquecedora, es para charlar un largo rato, da para mucho, y realmente me da gusto la forma como llevaste todo esto. Un gran abrazo, Eduardo. Gracias, Jorge, gracias, gracias. Yo ahora los invito para una próxima que voy a hacer, que estoy haciendo una investigación sobre el CRM, que justamente creo que a Federico se lo conté, el CRM en la historia, es decir, la investigación del CRM, del Plus Ultra, del avión que vino desde España a la Argentina, y la problemática de toda la selección de pilotos y todo eso, que si bien estamos hablando del año 27, también se hizo un CRM que no era CRM, es decir, yo tengo el trabajo del seguimiento de cada uno de los pilotos, de Ramón Franco, de Ruiz de Alda, de Pablo Rada, y de Durán, todo completo, cada una de las personalidades, todo completo. Eso va a ser para una charla de la asociación después, para ver el CRM y la historia. Ahí sí voy a hacer una presentación formal, no esta charla de amigos que tuvimos. Excelente, excelente, Edu. Fenomenal. Bueno, si no tienen más preguntas, les agradecemos muchísimo el habernos acompañado. Siempre es lindo ver caras conocidas y también caras nuevas en una charla nuestra. Así que, Edu, bueno, 1.000.000 de gracias. Esperemos que tu pierna se recomponga. Mira, ahí apareció Selma. Lindo verte, Selma. Nuestros amigos a lo largo del mundo. Un placer enorme. Así que bueno, Edu, muchísimas gracias, que tengas buen vuelo mañana. Esperemos que nos lleves de acompañantes en tu mochila y que, bueno, Sí, cada señora. vez sea mejor. Y en lo que podamos ayudar, ahí estamos. Así que, bueno, que tengan una excelente noche y muchísimas gracias por estar. Bueno, muchas gracias, saludos. Gracias a todos y bueno, gracias por escucharme. Gracias por escucharme. Gracias, buenas noches. Chao, chao, chao. Buenas noches Muy y bien. gracias a todos. Gracias, saludos desde Costa Rica. Gracias, Marisela. Aquí es súper de día. Mira. Qué bárbaro. Gracias por estar, Marisela. Un gustazo. Martita, también. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Fede, Sabri, Moni, todos, muchas gracias. Chao, chao. Chao, hasta luego. Buenas noches, muchas gracias. Chao. Hasta luego, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias.